para el día jueves, este jueves a las 6:30 de la tarde, que vengan a a un asado, se puede decir, a un bar, a una carne asada, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer, hermanos, es venir, traer lo que quieran hacer. Buenos cocineros, tráiganlo, cocínenlo, y aquí vamos a tener las parrillas listas. El pastor Tais gustaría únicamente para tener un tiempo de compañerismo. Él, por supuesto, va a compartir la palabra de Dios también en ese día, y me gustaría mucho que lo quieran, hermanos. Sería bonito tener un buen grupo del Ministerio Hispano a las 6:30 jueves. Así que por favor, para que lo anoten. ¿A quién le gusta asar en la parrilla? ¿Uno de ustedes? ¿Uno, dos? Está bien, hermanos, ahí ya se hizo una parrillada, hermanos, así que los invito para que vengan este próximo jueves. Bien, hermanos, ahora sí, allá arriba, gracias, hermanos, a todos ustedes que nos visitan a través de los medios sociales, y cada uno de ustedes sean todos bienvenidos. En esta tarde, mis hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de Dios y veamos el requisito esencial para entrar en el reino. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. ¿Quién? Oh, el Club 316. Ahora sí que mi esposa me estaba hablando en código y ya lo entendí. Ok, adelante, está bien. Todos los niños ya saben que tienen que salir, no tienen que despedirlo su pastor, pero pueden salir los niños de 3 a salen con su maestra. Gracias, mi esposa me recordó, y muchas gracias a todos los hermanos. Estamos ahí en Mateo, mis hermanos. Vamos al capítulo 18 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios el día de hoy, esperando en el Señor que nos hable individualmente a cada uno de nosotros en este pasaje tan conocido que me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy. En esta ocasión vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 18 del versículo 1 al 4. Mateo 18 del 1 al 4. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor, que será expuesta. Y Dios, gracias te damos, Señor, porque te ha placido estar en medio de nosotros, hablarnos individualmente de acuerdo a nuestra necesidad. Y el día de hoy, Señor, en este pasaje de Mateo, te ruego, Dios, que por favor no sea la excepción. Te doy las gracias, Señor, en esta tarde. Habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias por haber permanecido de pie todo este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos. En esta escena que acabamos de leer hace unos instantes, en el cual el Señor se está refiriendo directamente a sus discípulos, Él toma en sus brazos a un pequeñito, tal así como lo hicimos hace unos momentos, su servidor, al presentar a este pequeñito delante del Señor en esta tarde. Él lo tomó en sus brazos y este niño fue el objeto de su lección. A través de la Biblia, nosotros, sus hijos, los que han creído en Cristo como su Salvador, se les ha dado diferentes nombres, muchos de ellos. Algunos de ellos son nombres que elogian la relación del Hijo con el Padre. Encontramos en la palabra de Dios que el Señor nos menciona y se refiere a los cristianos como los hijos de Dios. También se refiere como los hijos de la promesa, los hijos de luz, los hijos amados. En muchas ocasiones el Señor se refiere al cristiano como hijitos o niños. Una y otra vez la Biblia se refiere a los cristianos como niños, es decir, una persona que no puede valerse por sí misma, una persona que depende de alguien más. Los cristianos podemos gozarnos en la realidad de que Dios se refiere a nosotros como niños, como pequeños. Este nombre dado a los creyentes nos da la bendición de poder acercarnos a Él con plena confianza, acercarnos a nuestro Padre Celestial. Él nos invita a que lo hagamos. La idea de que somos hijos de Dios, nos refiere a que somos personas dependientes de Él. Nos recuerda que somos como niños, como personas dependientes de Él. Nos recuerda que no somos perfectos, que somos débiles, que en muchas ocasiones cometemos errores,
En muchas ocasiones incluso somos testarudos. En muchas ocasiones nos portamos ignorantemente o en otras ocasiones somos vulnerables. En primera de Juan 2:12 nos dice la palabra: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. En Mateo 18 observamos la comparación que nuestro Señor hace a los creyentes con este joven niño, con un niño. En el capítulo 18 en adelante entendemos que nuestro Señor se encuentra ministrando específicamente a sus 12 discípulos. De hecho, esto inicia desde el capítulo 17, versículo 14 en adelante y continúa discípulos para su muerte. Más adelante les está preparando para su ascensión y por supuesto para que ellos, los 12, sean también ellos los que van a ministrar a otras personas. Toda esta discusión inicia en el versículo 1 del capítulo 18 de Mateo. Vayamos a nuestro texto. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice la palabra en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, tenemos que ver lo que ocurre anteriormente, en el capítulo anterior, del versículo 24 al 27 del capítulo 17, dice lo siguiente. Dice que el Señor vinieron a él unos cobradores de impuesto. Vinieron a él y le pidieron que tu maestro no va a pagar por el impuesto. El Señor le dice a Pedro: ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que salga de su boca va a poder sacar una moneda con la cual podrá cubrir el costo del impuesto. El Señor estaba instruyendo a Pedro que hiciera esto. Pero más adelante la palabra de Dios nos dice que los apóstoles se acercaron al Señor. Una vez que Pedro fue enviado por nuestro Señor a que hiciera esto en el mar, los otros discípulos vinieron a nuestro Señor Jesús y ahí inició este estudio, esta conversación. El Señor aprovecha este tiempo para enseñarles una lección al estar comportándose como niños ingenuos. Y vamos a ver la razón de por qué lo hace. Para poder apreciar esto, mis hermanos, quiero que vayamos a un pasaje paralelo que se encuentra en Marcos, capítulo 9 del versículo 33 al 34. Marcos, vemos este pasaje paralelo para poder apreciar la conversación que se está dando de nuestro Señor con los apóstoles en este momento. ¿Estamos ahí, mis hermanos? En Marcos 9, 33 al 34 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos discutían entre sí quién sería el mayor en el reino. El Señor aprovecha este tiempo y les recuerda lo que dice Mateo, capítulo 18, versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. La discusión que sostenía sus discípulos daban una clara indicación de dónde es que se encontraba su corazón. Esto ocurre con todo creyente el día de hoy. El Espíritu Santo tiene que continúa diariamente demostrándonos la inhabilidad que tenemos para comprender las cosas que están escritas en la palabra de Dios. En el caso de los discípulos se encontraban repitiendo el mismo tema una y otra vez. Incluso en las parábolas que el Señor mencionó en el capítulo 13 del libro de Mateo, si está siguiendo la lectura, se pudo haber dado cuenta de que en el capítulo 13 del libro de Mateo, Él les habla acerca de lo que está por venir. Que no les decía que no era necesario buscar su propia gloria, ni buscar prestigio, ni buscar predominancia. Jesús había comentado en el versículo 24 de Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús les había enseñado cómo le era necesario negarse a sí mismo, humillarse, y para traer eso en mente una y otra vez, les recuerda estas palabras. Pero los discípulos se encontraban argumentando entre ellos: ¿quién habría de ser el mayor? ¿Quién sería el mayor entre nosotros?
¿Sabe una cosa? Y lo triste de esto es que un tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo pasara a la cruz del Calvario, los discípulos se encontraban discutiendo el mismo tema. Una y otra vez se preguntaban quién podría ser el mayor. ¿Sabe? Esto ocurre, como les digo, en las iglesias del día de hoy. E incluso, por cierto, déjenme decirles, hermanos, que los nos reunimos en sesiones separadas. Las hermanas nos están ganando en el número, ¿verdad? Así que, hermanos, hay que ponernos las pilas y para el semana que entra podemos ganar nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, claro que sí. Y no nos gusta la competencia. ¿Sabe? Eso ocurre en la iglesia el día de hoy. El querer buscar entonces ser predominante en esta área. Y, ¿sabe? Así somos nosotros. Podemos imaginarnos a Jesús en esta escena levantando a un niño en sus brazos. El niño lo observa, lo ve a sus ojos directamente, a su creador, al Dios hecho hombre. Lo contempla. Este niño está gozoso de poder estar en la presencia de Dios. El versículo 3 nos dice: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, esta es una exhortación profunda que nos da el Señor. Es una exhortación de gran magnitud, la cual requiere nuestra absoluta atención. Como les dije al principio, este va a ser un estudio. Deseo que me acompañen a través de este estudio, mis hermanos, y que veamos lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor está diciendo específicamente que si no os volvéis y os hacéis como niños, me parece a mí que es de suma importancia que prestemos atención. Debemos de conocer cuál es ese requisito esencial, ya que por medio de él podemos entrar en el reino. ¿Sabe? Pero para poder comprender bien este principio, observemos bien lo primero. El primer punto nos habla de definir el reino de los cielos. Definir el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? El Señor Jesús utiliza estas mismas palabras, las mismas palabras del reino de los cielos, 32 diferentes ocasiones. De hecho, en este solo versículos que acabamos de leer, lo menciona en 3 ocasiones. La primera fue: ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Y más adelante el Señor da la explicación en el versículo 3 y 4. ¿Pero qué es el reino de los cielos? Déjeme definirlo de la siguiente manera. El reino de los cielos es el contorno de la soberanía de Dios. La letra A, el contorno de la soberanía de Dios. Eso es todo. Este también, incluso de ustedes lo han escuchado o lo han leído, del reino de Dios. Y una cosa como la otra es lo mismo. Hay algunos que se han atrevido a decir: no, el reino de los cielos es diferente al reino de Dios. Ahora, para que quede en claro cualquier argumento, podemos verlo en Mateo 19, 23 y 24. Si no puede llegar ahí, solo sígame y escríbalo en sus notas. Pero dice Mateo 19, 23 y 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué son 2 nombres? Bueno, como les dije, es el estudio del día de hoy. Primeramente quiero que veamos el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios nos identifica con el que reina soberanamente. El reino de Dios nos identifica con el que reina soberanamente. El reino de los cielos enfatiza con el carácter de su reinado. El reino de los cielos enfatiza con el carácter de su reinado. Es Dios el que reina en él. Amén. Él es el que pone los principios divinos, el poder divino, la majestad divina y la bendición divina. Jesús está refiriéndose en este pasaje como el dominio de Dios, su soberano gobierno, el contorno de su soberano poder. Entonces concluimos que el reino de los cielos significa el contorno de la soberanía de Dios. Cuando vemos que se habla acerca en la palabra acerca del reino de los cielos, como a algunos de ustedes les gusta estudiar la palabra y los animo para que lo hagan,
Podemos observar que en el Evangelio de Mateo, en repetidas ocasiones, observamos que hay diferentes facetas del reino. Quédense conmigo, por favor, no se pierdan. Cuando encontramos en la Escritura las referencias acerca del reino de los cielos, es de gran importancia ver el contexto para tener un mejor conocimiento de lo que está hablando el Señor. En este caso, la fase del reino en la cual Él se encuentra hablando. Por ejemplo, observemos cómo es que el Espíritu Santo a través del Evangelio de Mateo se refiere al cielo de diferentes maneras. El reino de los cielos se refiere al reino milenial. En ocasiones el Señor va a hablar del reino de los cielos como el reino milenial, como lo vemos en Mateo 25:1. Creo que mucho de esto está en sus notas. En este versículo en particular se refiere al reino de Cristo cuando descienda a gobernar en su reino aquí en la tierra, que durará ¿cuánto, mis hermanos? 1000 años. También el reino de los cielos se refiere a la influencia del cristianismo en el mundo. Mateo 11:11. Aquí se refiere al estado en que nos encontramos todos nosotros que hemos confiado en como nuestro Salvador una vez que estemos en la gloria, en la misma presencia de nuestro Señor. El reino de los cielos también es la esfera del cristianismo, tanto lo bueno como lo malo. Y encontramos la parábola en Mateo 13, 24 al 30, la parábola de la cizaña y del trigo. En este pasaje el Señor habla acerca de los cristianos, los verdaderos creyentes y aquellos que también se reúnen en las iglesias que en verdad no son cristianos, no son creyentes. El Señor llegará y va a dividir, va a separar tanto el trigo como la cizaña. ¿Sabe? También el reino de los cielos se refiere a apropiación personal del reino, una apropiación personal del reino. ¿Y cuándo ocurre eso? Bueno, Mateo 13, 44, 46 nos dice: en el momento que nosotros recibimos a Cristo, nos apropiamos del reino. Podemos entrar en él. Y por último, el reino de los cielos se refiere a la eternidad. El reino de los cielos se refiere a la eternidad. Sígame aquí conmigo, por favor. El reino de los cielos entonces es el reino milenial. El reino de los cielos es la influencia del cristianismo en el mundo. El reino de los cielos es la esfera del cristianismo. Y el reino de los cielos es la apropiación personal del reino. Y es aquí donde vamos a estudiar el día de hoy, en el capítulo 18 del versículo 1 en adelante. Quiero que vayamos al punto número 2, entrar al reino de los cielos. Entrar al reino de los cielos. Lo vemos en el versículo 3. Y dice la palabra: y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. He aquí una pregunta: ¿es realmente importante entrar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que la palabra de nuestro Señor significa al decir entraréis? ¿Qué es lo que está asumiendo? ¿Qué es lo que está asegurando cuando dice no entraréis? ¿Sabe? Lo que la palabra de Dios nos está afirmando es que sin Cristo estamos fuera del reino. Ellos que es necesario, la letra A, una acción. Es necesario una acción. Requiere una acción la cual debemos de llevar a cabo. Todo hombre que ha nacido está fuera del reino. Y por lo tanto nos invita a entrar a él. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se quede fuera del reino. Dios quiere que todos entren a su reino. Amén. ¿Sabe? La Biblia nos dice, el Señor Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Él lloró y dijo: ¿cuántas veces he venido delante de ti a tratar de juntarte como los polluelos? Más adelante vemos a Juan el Bautista predicando del reino. Nuestro Señor Jesús, como lo decía, predicó del reino. Y más adelante vemos en la palabra de Dios que también los apóstoles predicaron sobre el reino. En esta misma frase, el cual implica entrar en el reino, es mencionada, como le decía anteriormente, en 3 ocasiones en el Evangelio de Mateo. Primeramente en el capítulo 7, versículo 21, más adelante en el capítulo 18, versículo 3, y después una vez más en el capítulo 19, versículo 23. De ahí la importancia de poner atención cuando se habla acerca del reino y la necesidad que tenemos de entrar en él. Esto simplemente significa ser salvos, ser generados, nacer de nuevo. Esto significa entrar a la autoridad de Jesús. Mateo 11:29
Dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo del cual el Señor nos está hablando es su autoridad. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Hemos sido llamados a entrar al reino, tomar una acción para poder ser parte de él. El Evangelio de Mateo está escrito para que sepamos cómo es que podemos entrar a ese reino. ¿Y cómo es que lo ha hecho Mateo? ¿De qué manera lo hace? Bueno, él va poniendo énfasis en ciertas palabras. Ha dado una serie de pasos que deseo que sigan conmigo. Veamos el énfasis que le da primeramente el primer paso, el arrepentimiento. El primer paso es el arrepentimiento. Imaginémonos por un momento que no soy salvo. Me voy a poner a mí mismo como un ejemplo. No soy salvo, pero tengo el deseo de conocer de la palabra de Dios. Tengo el deseo de conocer acerca de este Jesús. Alguien me comenta, bueno, lee la Biblia. Inicia por el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece si inicias leyendo la palabra de Dios? Perfecto. Empiezo a leer Mateo, el primer evangelio, Mateo. Llego al capítulo 3, versículo 2, donde veo que empieza a hablar Juan el Bautista. En el versículo 2 dice las siguientes palabras, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo primero que dice la palabra de Dios? Arrepentíos. Más adelante continúo leyendo en la búsqueda de la verdad. Y llego al capítulo 4, versículo 17, donde una vez más leo las palabras, en esta ocasión de los labios de nuestro Señor Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir esto de arrepentíos? Bueno, es darse la vuelta completa en el sentido opuesto del pecado. Mateo 9:13 lo dice así, porque no he venido a llamar a justos, no a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. El primer elemento en este paso es entrar en el reino. Para poder entrar en el reino es el arrepentimiento. Reconocer tus faltas, pedirle a Dios que te perdone y que ponga el deseo en ti de alejarte completamente del pecado. Eso es el arrepentimiento. Es el primer paso de la acción que el Señor nos está pidiendo que tomemos. Arrepentirnos de Dios. Y en Mateo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque en ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, la primera acción es arrepentirse. El segundo paso es indignación. Indignación. Este es el sentir de un mendigo. Sentirse indignado por ser un mendigo, por no tener los recursos como poder traerlos delante del Señor. Es la acción necesaria de entrar en el reino de los cielos, es reconocer mi pecado, el completo deseo de alejarme de él y estar indignado por no tener nada para poder pagar por mi pecado. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Este mendigo tiene sed y tiene hambre y desea ser lleno y desea saciar su sed y desea reconocer que no tiene los recursos para hacerlo. Esto es lo que Mateo está diciendo. ¿Quieres entrar al reino? Arrepentíos. Pero no solo eso, sino que reconoce que no tiene los medios para poder llegar a él. La tercera verdad que encontramos en esta acción, la primera acción que requiere para poder entrar al reino, la encontramos en Mateo capítulo 5 del versículo 4. Únicamente ciertas porciones del versículo donde dice, bienaventurados los que lloran. El versículo 5, bienaventurados los mansos. La siguiente palabra de acción es la mansedumbre. La mansedumbre. La mansedumbre en el capítulo 5 es la mansedumbre de la cual se demuestra en la misericordia a la gente, versículo 7. La mansedumbre que busca pureza de corazón, versículo 8. Que busca la paz, versículo 9. La mansedumbre que está dispuesta, versículo 10. Podemos ver aquí entonces la humillación del corazón arrepentido, que comprende que su indignación después del arrepentimiento.
Para eso nos lleva al siguiente punto de la acción que debemos de tomar, la obediencia. La obediencia. Uno dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia a la voluntad de Dios, sumisión a la deidad. Si deseo entrar en su reino, tengo que dejar de jugar a la iglesia y seguir la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabe? Dejar de pensar que por venir a la iglesia estoy siendo obediente al mandato divino. Permítame recordarle, venir a ser cristiano como a mí no me hace un avión el vivir en un hangar. Mis hermanos, esta es una realidad. Escuche bien, la obediencia es esencial. Y llegamos al capítulo 10. Ya hemos visto el arrepentimiento que es necesario, la indignación, la mansedumbre y también la obediencia. Pero por último, en Mateo 10:32 nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La quinta acción es la confesión. La confesión. Si quieres entrar al reino de los cielos, dice el Señor, confiésame delante de los hombres. ¿Sabe? El bautismo, hermanos, no nos da salvación. Eso estamos y lo tenemos muy en cuenta. Incluso el pequeño Eliel, él tuvo que hacer una decisión de recibir a Cristo antes de ser bautizado. Pero es importantísimo, es de gran importancia confesar a nuestro Señor delante de los hombres. Porque el mismo Señor Jesús dice, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los hombres. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Escuche bien aquí, por favor. Si usted recibió a Cristo como su Salvador y aún está negando ser bautizado, bautizarse y poder hacer algo público, algo de lo que pasó en su corazón públicamente, tenga muy consciente las palabras de nuestro Señor. Yo también te negaré delante de los hombres. Tiene que haber una pública confesión de fe a través del bautismo. Esta es la fórmula para la salvación que encontramos en el Evangelio. Nada de esto, mis hermanos, es de la carne, todo esto es del Espíritu. En el capítulo 18 el Señor capta toda la esencia del reino en una sola frase. Escuche bien, en el versículo 3 del capítulo 18 de Mateo, nuestro texto dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Sabe de qué está hablando el Señor aquí? Está diciendo, sé sencillo de corazón, como un niño. Humíllate, confía en mí. Con esto en mente, vayamos al tercer punto. La condición para el reino de los cielos. La condición para el reino de los cielos. Dice el Señor dos cosas, solo dos cosas. Si no os volvéis y os hacéis. Recuerde de qué estaban haciendo o qué estaban haciendo los discípulos al principio de este capítulo. Estaban discutiendo con arrogancia. Ellos se encontraban discutiendo entre ellos, orgullosos, siendo egoístas, preguntándose uno al otro, ¿quién sería el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? ¿Estaban arrepentidos de su pecado? No. ¿Se sentían indignos? Absolutamente no. ¿Demostraban humildad? Para nada. Ellos estaban comportándose orgullosamente, deseando tomar el control de su propio destino. Escuchen bien. El Señor les dice, si no os volvéis y os hacéis. Estas palabras tienen un gran significado de ser hecho por alguien más, dice el Señor. Tienes que, si no te permites que alguien... Supongo que podemos decir que, permítame, el Señor, mi vida, el Señor dirija su vida. Esto nos lleva, damas y caballeros, nos lleva a la vuelta de la idea del arrepentimiento. La conversión y el arrepentimiento. Escuchen bien, estas son dos caras de una misma moneda. El arrepentimiento y la conversión. Quiero que observe conmigo, el arrepentimiento es el sentirse avergonzado por el pecado y tener el verdadero deseo de alejarse de él. El sentirse avergonzado por el pecado y tener el firme deseo de alejarse de él. Ese es el arrepentimiento. La conversión es llevar a cabo el alejarse del pecado. ¿Me doy a entender, hermanos?
La conversión es llevar a cabo el alejarse del pecado, motivado por el arrepentimiento. El arrepentimiento y la conversión. El entrar en el reino de los cielos empieza con un corazón arrepentido y la decisión del pecador de voltearse completamente en dirección a Dios. Dejar el pecado atrás y mirar hacia su Creador. Eso es lo que nos habla acerca del arrepentimiento y la conversión. Tienes que cambiar de dirección. No hay conversión al menos que tengas la voluntad de hacerlo. Incluso el Señor lo dice en 17 ocasiones: convertíos. En otras palabras, vuélvete de tu mal camino. Convertíos. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:26. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Convertidos, dice la palabra de Dios. Vuélvete de tu mal camino. No puedes seguir en el mismo camino, andando por la misma vereda y agregar a Jesús por aquí o por allá, únicamente en tus actividades sociales y creer que estás bien con el Señor. Escucha bien, con el Señor no se juega. Amén. Tienes que haber un cambio real en tu vida. Déjame sumar todo esto, mis hermanos, para llegar a la conclusión de este estudio, este mensaje en esta tarde. Déjame sumarlo de toda esta manera en una pequeña lección de soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. La salvación es el milagro que ocurre instantáneamente en el momento de que yo me arrepiento y le pido a Cristo que entre a mi corazón. Amén. Esta es la forma como el Señor nos salva, pero es un proceso que conjuga estas diferentes acciones. Primeramente, la elección. Tenemos que recordar que hemos sido elegidos desde la fundación del mundo, como lo dice 1 Tesalonicenses 1:4. También tenemos la instrucción, es la ley del Señor que es perfecta, que convierte el alma. Su palabra, esa es la instrucción. Salmo 19:7. También tenemos la convicción. Así que como la palabra entra en nuestros oídos y nos da la convicción. Eso lo encontramos en Salmo 119:59. La palabra de Dios entra completamente en la persona y da convicción al hombre de pecado, del arrepentimiento, que es esencial. La conversión. También tenemos, hermanos, la conversión y por último tenemos la obediencia, el deseo de solamente ser obediente a Dios. ¿Saben una cosa? Los discípulos se encontraban haciendo precisamente lo contrario. El Señor nuevamente les repite y les dice: si no cambian de dirección, jamás podrán entrar en mi reino. El punto es este: ¿cómo es que puedo contestar a la pregunta cuál es el requisito esencial para poder entrar en el reino de los cielos, cuando ni siquiera sé cómo no conozco y desconozco cómo entrar en él? Ser sencillos de corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Sé como un niño, sé sencillo de corazón, sé simple, sin hipocresía, sin agenda personal, sumiso. Es todo lo que tienes que hacer. Los niños son simples, dejándose tomar por los brazos amorosos del Señor, contentos de ser dependientes de Él, dispuestos a someterse sin ninguna pretensión. El versículo 4 de nuestro texto dice: así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Humildad. Requiere humildad, la humildad del arrepentimiento al sentirnos inadecuados de no poseer nada para poder alegrar el corazón de nuestro Dios, reconocerlo y vivir de una manera sumisa delante de Él. ¿Sabe? He tenido la bendición de compartir el evangelio con pequeñitos como el joven Eliel, pequeñitos de segundo grado también. He tenido la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios.
Y cuando llega el momento inevitable de preguntarle si alguno de ellos quiere recibir a Cristo en su corazón, adivine qué pasa. Levantan su manita y ese salón se encuentra lleno de manos levantadas de niños que quieren recibir a Cristo en su corazón. ¿Sabe qué? Nunca me he encontrado con un niño que me dice, perdón pastor, pero tengo que leer un poco más, a ver si el autor tal y tal, o si la psicología está de acuerdo con lo que dice usted que dice la Biblia. Tengo que entender bien para saber que en efecto solo hay un Salvador y no una múltiple cantidad de salvadores, porque ha de saber, pastor, yo respeto a todas las religiones. Ningún niño se ha acercado de esa manera con su servidor. Así que cualquier que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Si entras por medio de la humildad, entonces la humildad es el estándar por medio del cual todos deben entrar en el reino de los cielos. Y el que se humilla, dice la palabra de Dios, es mayor en el reino de los cielos. Llegando a la conclusión, el que desea ser primero será el último, y los últimos, dice la palabra, serán los primeros. En el reino de Cristo, la humildad es lo principal, porque has llegado a Él en humildad. Y de la misma manera, en humildad, tienes que servir al Señor. Amén. El niño en los brazos de Jesús, observando a su Creador, tan solo dependía de Él y de nada más. Estos pequeñitos, en los cuales el Señor nos permite tener en nuestros brazos para poder guiarlos a Cristo, son de gran bendición. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Dios. Mi Dios, Padre, te doy las gracias y te bendigo, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Gracias, oh Señor. Gracias por la bendición que nos das. Y la oportunidad, Señor, que nos das de poder aprender la necesidad que tenemos de humillarnos delante de ti como un niño. Gracias por los ejemplos en esta ocasión a través de tu palabra. Te doy las gracias, mi Señor, y te pido que por favor bendigas la siguiente invitación. Que nos acompaña, si usted está aquí por primera vez y ha sido expuesto a la predicación de la palabra de Dios, y usted dice, pastor, no entiendo eso de ser niño, no entiendo eso de ser humillado o de ser humilde delante de Dios. Yo solo sé que he intentado en repetidas ocasiones estar bien con Dios, pero vuelvo a caer y no sé cómo levantarme. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.